Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nosotros tenemos para el curso de psicología, para este ciclo semestral San Marcos, tenemos como tema a tratar al aprendizaje. Miren, algo que quiero aclarar antes de iniciar la clase es que este tema va a estar comprendido en dos partes, ¿sí? Dos partes. Entonces, la primera, en realidad, solo debe corresponder a la definición de aprendizaje, el aprendizaje como proceso, el aprendizaje como producto, y debe considerar al ensayo y error y al condicionamiento clásico, ¿sí? De tal manera que la próxima semana se traten las teorías del aprendizaje. Estas teorías del aprendizaje involucran, por ejemplo, al condicionamiento operante, al aprendizaje vicario, al aprendizaje por insight, al aprendizaje significativo, al aprendizaje por descubrimiento. Entonces, en tu guía, sin embargo, han preguntado por todo aprendizaje. Ahí está aprendizaje y hay teorías. Y bueno, en realidad no debería existir problema alguno, ya que este es un ciclo semestral donde hay más práctica que teoría. Entonces no tendrías dificultad en resolver las preguntas. Igual, es posible que en tu simulacro, tu examen semanal me parece, te pregunten también sobre todo aprendizaje, es decir, el aprendizaje y sus teorías. Entonces es importante que repases, es importante que estudies. Recuerda, yo las diapositivas las subo los sábados. Si no fuese el sábado muy tarde, de repente es el domingo, pero es de madrugada, cosas así como a las 00:01. Entonces tienes tiempo para agarrar tu diapositiva, escucharla un ratito y repasar. De eso entonces no hay, la información está ahí siempre, el mismo sábado se suben, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este sábado vas a tener ya la diapositiva de aprendizaje 2. Entonces dice, aprendizaje 2 la voy a ir revisando porque de repente en mi examen o simulacro me vienen preguntas de todo. Entonces voy escuchando, voy leyendo. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces. Hoy vamos a conocer, como te señalaba, al aprendizaje y algunas teorías. ¿Sí? Solo la del ensayo y error y la del condicionamiento clásico. Ahora, la clase de hoy está destinada para hacer hincapié en algo que ha venido mucho en San Marcos últimamente, que es la metacognición. Allí nos vamos a demorar. Es más, yo he traído preguntas de admisión al respecto. Entonces, allí nos vamos a tomar un tiempo, ¿sí? Allí vamos a tomarnos un tiempo, así que concéntrate mucho, por favor. ¿Listo? Muy bien, vamos. ¿Qué es el aprendizaje? Para la psicología, el aprendizaje es en realidad un proceso, ¿sí? Profesor, pero no que era un producto y un proceso. Bueno, para la psicología al día de hoy es concebida como un proceso. ¿Pero qué proceso? Un proceso cognitivo, a eso voy. Ah, ya. Profesor, entonces está usted partiendo de la definición general, o mejor dicho, de la definición universal. Sí, es un proceso cognitivo. Entonces, para la psicología, el aprendizaje es un proceso cognitivo. Profesor, y de acuerdo a la teoría del procesamiento de la información, ¿en qué lugar encontraríamos nosotros al aprendizaje? Bueno, nosotros encontraríamos al aprendizaje en el siguiente lugar. Primero, sensación. Capta la información y la hace consciente. Segundo, la atención. Filtra la información. Tercero, la percepción. Interpreta la información, la codifica. Cuarto, memoria. Información codificada es almacenada, recuperada, reconocida y localizada. Quinto lugar, aprendizaje. La información almacenada genera cambios en la conducta.
Ah, profesor, entonces el pensamiento vendría después. Sí, en la teoría del procesamiento de la información, el pensamiento manipula una serie de contenidos que pueden ser aprendidos. Ah, ya, ya, ya. Pero algo que no debemos olvidar es que el aprendizaje genera cambios en la conducta y los procesos mentales. Ojo, ahí está la definición. Ojo, como consecuencia de la práctica, como consecuencia de la interacción con el medio, como consecuencia de la experiencia. Entonces tú, por ejemplo, ahora puedes visualizar en esta diapositiva un famoso deporte, tal vez no muy popular aquí en el país, pero en otros países muy popular, que es el famoso deporte del parkour. Parkour es este deporte donde los chicos saltan de edificios en edificios, suben, escalan paredes, realizan acrobacias en el proceso. ¿Sí? Entonces no te olvides. El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta y los procesos mentales, que es en realidad un resultado de la experiencia, la práctica, la interacción con el entorno. ¿Sí? No te olvides. Muy bien. Ahora, tú como eres lo máximo, dices, profesor, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos ahora sí de dos concepciones, por supuesto. El aprendizaje como producto y el aprendizaje como proceso. En el aprendizaje como producto, tú vas a tener una relación entre estímulo y respuesta. Estímulo y respuesta. Estímulo y respuesta. Profesor, ¿significa que en el estímulo tenemos aún, o podemos llamarle así, energía, a un elemento que provoca un cambio? Así es. Sí, eso es correcto. Pero profesor, ¿cómo lo vemos esto en la vida cotidiana? Aquí tienes un ejemplo muy interesante. Los niños son muy curiosos y es que la curiosidad es una necesidad humana. Cuando el niño, por ejemplo, desde su curiosidad introduce sus dedos al tomacorriente, imaginemos que luego recibe una descarga eléctrica. Una vez que recibe la descarga eléctrica, pues él empieza a llorar, pues le ha dolido. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado, pues, es que aquí tenemos nosotros que en el aprendizaje como producto hay una consecuencia. A ver, profesor, sí. El pequeño introduce sus dedos al tomacorriente, ¿sí? Tienes una descarga eléctrica. Siente dolor. Pues bien, es probable que al día siguiente no lo vuelva a hacer. No lo vuelve a hacer. Eso significa que los seres humanos podemos modificar nuestro comportamiento a partir de consecuencias que puedan ser dañinas o aversivas. Por ejemplo, tú que estás en semestral, este es un caso de castigo positivo. El niño ha recibido una descarga eléctrica, esto le ha ocasionado un daño y como consecuencia él ya no lo vuelve a hacer. Entonces, en este castigo negativo, tú tienes que la conducta disminuye y ¿qué pasa? Y pues aquí tú observas que el ser humano obedece a ciertas consecuencias del medio. Profesor, entonces si de repente Mariana está en el colegio y de repente su enamorado la ha llamado y ella pues dice, uy, ya es la salida, qué felicidad, voy a ir corriendo a encontrarme con él. Y cuando baja se cae por las escaleras y siente mucho dolor. Pues ocurre que después de una semana la vuelve a visitar su enamorado, la vuelve a llamar y ahora ella ya no baja corriendo por las escaleras. Es un aprendizaje como producto. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Profesor, usted señaló que en el primer caso el pequeño recibió un famoso castigo positivo, de acuerdo al condicionamiento operante, sí. Pero cuando usted señala que la conducta ha desaparecido, bueno, en realidad estoy diciendo que no lo vuelve a hacer. El detalle es este. Miren, Skinner pensaba que las consecuencias corporales y físicas generaban una disminución en la conducta. Es probable que desaparezca,
pero se sabe que desaparece plenamente cuando ocurre la extinción. Y la extinción ya obedece a otro principio del condicionamiento operante que trataremos la próxima semana. Trato de darte estas pinceladas, por así decirlo, de la teoría para que tengas un conocimiento un poco más amplio. ¿Por qué? Porque en tu guía te van a preguntar de todo, en la guía hay de todas las teorías. Así que para ir introduciéndonos poco a poco. ¿Sí? Entonces, aprendizaje como producto, estímulo, respuesta. Consecuencia inmediata. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este aprendizaje? Como te has dado cuenta, en este aprendizaje no hay un proceso cognitivo mediador. El ser humano no está elaborando o desarrollando rodeos conceptuales. No, 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 no. No lo está haciendo. En ese sentido, nosotros nos podemos dar cuenta de algo, que esta en realidad es una concepción conductista, ¿sí? Entonces, bajo el conductismo, el ser humano aprende desde un estímulo y una respuesta. Estímulo, respuesta inmediato, cambio, ¿sí? Cambio del comportamiento. Profesor, entonces, si un pequeño no quiere comer sus vegetales, y su papá le dice, hey, si no comes tus vegetales, olvídate de ver el hombre araña hoy día. El pequeño dice, no, no, sí quiero ver el hombre araña. Y empieza a comer. Ese es un aprendizaje como producto. ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿y qué hay con el aprendizaje como proceso? En el aprendizaje como proceso, lo que hay es un estímulo y hay una respuesta. Y entre los dos hay un organismo. Este organismo procesa la información. ¿Qué quiere decir? Que en este organismo tú vas a encontrar que el ser humano hace uso de su percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, etcétera. Entonces, profesor, ¿qué ocurre aquí? Te voy a dar un ejemplo. Imaginemos que al pequeño le sirvieron un plato de comida, le sirvieron, no sé, una caigua rellena con coliflor y mondongo. La mamá cocinó eso, el papá cocinó eso, ya hijito, siéntate a comer. Caigua rellena con coliflor y mondongo y le he puesto aceitunas para que le dé más sabor. Y el pequeño dice, no me gusta, mamá, eso sabe feo, no, papá, eso no me gusta, está horrible. Muy bien, hijito, mira. Si tú no comes tu caigua rellena con coliflor y mondongo, pues olvídate de ver el hombre araña. Olvídate. Y el pequeño le dice, no como pe, no como pe, no quiero pe. Oye, ¿no vas a ver el hombre araña? No veo el hombre araña pe, no veo, no veo pe, no veo. No veo el hombre araña, no veo pe. Ya entonces olvídate porque no vas a comer postres tampoco. No como postre P, no como P, no como. Entonces el pequeño se está resistiendo al condicionamiento, ¿cierto? Se está resistiendo. Entonces el padre, la madre puede decirle, oye hijito, mira, mira hijito, a ti te gusta el hombre araña, ¿no? Sí, el hombre araña es fuerte, es veloz. ¿Sabes por qué es fuerte y veloz? Porque lo picó una araña. Sí, pero eso es al inicio. ¿Qué? ¿No sabes la otra historia? ¿Cuál otra historia? Dice el niño. ¿Hay otra? Sí, hay otra. ¿Qué otra historia? ¿Que no sabes? Cuéntame, por favor. Mira, pero no le digas a nadie, es un secreto, ¿ah? Ya no le digo a nadie. El hombre araña también es fuerte, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Dice el niño. Porque come caigua rellena con coliflor, mondongo y aceitunas. El niño dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Sí, eso dice, pero nadie lo sabe. Yo nomás lo sé. ¿De verdad? Sí. Y el niño empieza a comer sus caiguas rellenas con coliflor, mondongo y aceituna. Allí el comportamiento ha cambiado. La conducta se ha modificado.
pero ya no es una consecuencia inmediata como en el aprendizaje como producto. Aquí hay un proceso. El niño tuvo que imaginar, el niño tuvo que pensar, el niño tuvo que procesar la información. Entonces aquí hay un estímulo, un organismo y hay una respuesta. Estímulo, organismo y respuesta. Estímulo, organismo y respuesta. Profesor, entonces aquí en el aprendizaje como proceso, cuando se habla del mediador, ¿se habla de un ser humano que hace uso de sus procesos cognitivos? Así es, hace uso de los procesos cognitivos. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos que una familia entra a almorzar a un restaurante. Está mamá, papá, una niña y una abuelita. ¿Sí? Cuatro. Y bueno, la abuelita se va a sentar y la niña corriendo le quiere ganar el asiento a la abuelita. Y el papá le dice, no, ahí se sienta tu abuelita porque eso está próximo a la salida y tu abuelita sale primero. No, yo me quiero sentar aquí, dice la niña. No, no te sientes ahí. Ahí se sienta la abuelita. No, no, no. Bueno, solo déjame decirte algo, le dice el papá. Mira, hijita, allí se sienta la abuelita. En cambio, en este sitio, aquí se sientan las princesas. Aquí se sientan las princesas. Y el papá se va. Se va. Va a pedir la comida y cuando regresa, la niña está sentada en el lugar de las princesas. Y no solo eso, sino que está sentada y con los hombros arriba y mirando firmemente como si fuera la gobernante del restaurante. Allí hay un aprendizaje como proceso. La niña tuvo que almacenar en su memoria la experiencia, tuvo que recuperar otro tipo de información, tuvo que imaginar, tuvo que pensar. Ese aprendizaje es un proceso. Profesor, quiere decir, profesor, que en el aprendizaje como proceso, el cognitivismo nos presenta a los contenidos académicos, ¿sí? Te está diciendo que los contenidos académicos, para ser bien almacenados, constituyen un proceso. Proceso donde hemos conocido la semana pasada que tú tienes que codificar bien. Recuerden, la semana pasada hablamos del aprendizaje, o perdón, hace 2 semanas, hablamos del aprendizaje superficial, cuando no se codifica bien la información. ¿Te acuerdas? Y lo hicimos en una pregunta de admisión. ¿Listo? Entonces, 2 aprendizajes, como producto, conductista, como proceso, cognitivista. ¿Qué factores participan en el sujeto? ¿Qué factores participan en el sujeto? Aquí tú puedes notar que los factores, inteligencia, motivación, situación emocional y grado de maduración orgánica. A ver, cuando nosotros tenemos a los factores del aprendizaje desde el sujeto, debemos primero recordar esto. Mira, existen procesos madurativos. En los procesos madurativos existe una tendencia universal, ¿sí? Una tendencia universal. ¿Una tendencia universal para qué? Una tendencia universal para poder desarrollar en nuestro proceso evolutivo ciertas condiciones para el aprendizaje. Mira, voy a hacerlo muy breve, ¿sí? Mira, imaginemos que a un pequeño de 5 años, ¿sí? Le digo, oye, mira, te he traído un regalito y le traigo una caja con varios peluches. Le digo, mira, acá tienes 5 peluches. Tienes 3 perros y 2 gatos. 3 perros y 2 gatos.
3 perros y 2 gatos. Ah, ya, 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 ya. 3 perritos y 2 gatitos. Muy bien, muy bien, muy bien. 3 perros y 2 gatitos. Muy bien, muy bien. Y le pregunto al pequeño, oye, dime, ¿en esta caja hay más perros o hay más animales? Si le pregunto, ¿qué hay más en esta cajita? ¿Perros o animales? Y él me dice, ¿qué? Sí, te pregunto, ¿qué hay más en esta caja? ¿Hay perros o hay animales? ¿Qué cosa? Ocurre que los niños, recién a partir de los 7 años, deben confirmar sus conocimientos sobre los conceptos subordinados y supraordenados. Eso es de acuerdo a la teoría de Jean Piaget. Entonces, la maduración orgánica no solo pasa por cuestiones puramente biológicas o físicas, sino también condiciones psicológicas. Yo no le podría, por ejemplo, enseñar y que él comprenda plenamente a un pequeño de 6 años el álgebra, ¿verdad? Profesor, ¿por qué no? Porque en términos evolutivos, las operaciones formales alcanzan una buena realización desde los 11 años aproximadamente. Profesor, entonces cuando habla de un grado de maduración orgánica, no solo habla de una condición física, sino una condición intelectual, por supuesto, por supuesto. Ah, profesor, entonces que un pequeño, por ejemplo, patee una pelota de manera precisa a la edad de 8 años es algo regular. Sí, porque de acuerdo al desarrollo humano, entre los 6 y los 11 años se desarrollan las habilidades atléticas. Ah, profesor, interesante. Sí, por eso, cuando uno ve un video de Messi, de muy pequeño, y uno dice, oye, este niño juega espectacular, claro, porque él ha desarrollado una aptitud, él tiene una habilidad potencial, una disposición natural, por eso él está como que adelantado. Ah, profesor, por eso es que cuando veo en YouTube o en el internet estos pequeñitos que tocan bien la batería, que tienen una motricidad espectacular, claro, ellos llaman la atención porque a esa edad la mayoría de niños no realiza esa actividad. Claro, porque todos pasamos por un ciclo evolutivo. ¿Que hay excepciones? Sí, por supuesto. Pero la excepción jamás es la regla. Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces el grado de maduración orgánica obedece a una, podemos llamarle a un desarrollo específico del cuerpo, pero como consecuencia también hay un grado madurativo del cerebro y como consecuencia tenemos nosotros características psicológicas. Sí, por supuesto. Grado de maduración orgánica, nunca te olvides, fundamento biológico. Como segundo factor, me gustaría hacer hincapié en la inteligencia. Como nuestra teoría del proceso de la información nos habla de un sistema, aquí aparece la inteligencia. ¿Por qué? Mira, la inteligencia es un proceso cognitivo que va a utilizar a todos los procesos mentales anteriores. ¿Para qué? Para resolver un problema. Ah, ya, 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 profesor. Entonces, en una prueba de inteligencia, tú vas a tener muchos reactivos. El reactivo es una pregunta. Y estos reactivos constituyen ítems, se agrupan. Y cada uno se agrupa en función a habilidades. Hay preguntas sobre percepción, sobre memoria, sobre pensamiento, etcétera, etcétera. Profesor, entonces el factor es la inteligencia en la medida que el ser humano agrupa todos sus procesos mentales y los orienta a resolver un problema. Por eso es un factor. Claro, por ejemplo, pequeño que lamentablemente tiene una edad mental inferior a la edad cronológica, es decir, presenta un CI que se encuentra debajo del promedio o en lo inferior o en lo limítrofe o en el retraso, presenta dificultades para el aprendizaje. Ah, sí, es cierto, profesor, claro. Por eso la inteligencia está aquí como factor.
¿Te das cuenta? Factor. Ya van dos factores: grado de maduración orgánica, inteligencia. Tercer factor, la situación emocional. De acuerdo a las investigaciones psicológicas, una persona triste es una persona que en una disminución de su energía presenta una no disposición o indisposición para cambiar su comportamiento. Cuando hablamos de un cambio de comportamiento, podemos señalar que este cambio sea académico, sea motor, sea social, hasta ser afectivo. Profesor, las personas que están tristes pueden estar ensimismadas en su afectividad y por lo tanto rechazar la adquisición de contenidos, por supuesto. Hay personas que lamentablemente sufren de depresión y una de las características de la depresión es que los sujetos presentan una pérdida del interés sobre elementos medulares en su crecimiento personal. Pueden ser académicos, pueden ser afectivos, etcétera. Profesor, entonces la situación emocional puede ser un factor, claro. Luego tenemos a la motivación. La motivación, tú sabes que es un proceso dinámico que energiza al ser humano y orienta al organismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para realizar conductas y lograr la satisfacción de necesidades. Pues bien, nosotros vamos a aprender más adelante en una de las teorías de la inteligencia, en la famosa teoría psicométrica, teoría bifactorial de Charles Spearman, que existe un factor en nuestra inteligencia llamado el factor W. El factor W, la motivación y acompañado de ella la voluntad, hace referencia a los deseos que presenta el ser humano por resolver un problema. ¿Cómo así, profesor? Sí, mira, por ejemplo, muchos de ustedes están aprendiendo virtualmente por primera vez. Otros ya lo hicieron desde el año pasado. Sin embargo, las motivaciones son distintas. A veces empezamos con mucho ánimo, pero luego ocurren ciertos factores que nos van desanimando. A pesar de ello, hay personas que se han mantenido. Y aquí es donde quiero presentar un concepto que vino en el examen de admisión, pero no como pregunta, sino como alternativa, que es el concepto de resiliencia. Cuando se habla de la resiliencia en un sujeto, se habla de la permanencia en el objetivo a pesar de las circunstancias. Un sujeto que dice, estamos en pandemia. Bueno, estamos en condiciones económicas adversas. Bueno, estamos con algunas incomodidades en el hogar. Bueno, pero ¿sabes qué? No me rindo, me sigo levantando temprano, sigo revisando mi material, sigo estudiando, porque tal y como lo decían los estoicos, firme con una roca plantada a la orilla del mar, azotado por las olas, pero inamovible. De esta salgo victorioso. Y se energizan, ingresan a la universidad y empiezan su formación. Entonces, la resiliencia es esto. En la resiliencia tú tienes un factor motivacional donde el sujeto, a pesar de las circunstancias, manifiesta altamente una característica de la conducta motivada. ¿Cuál es, profesor? La persistencia. La conducta motivada, recuerda, tiene cuatro indicadores: elección, inmediatez, esfuerzo y persistencia. En el aprendizaje, ¿son factores? Claro que sí. Un sujeto que se esfuerza podrá obtener mejores resultados. Un sujeto que permanece podrá alcanzar resultados óptimos. Un sujeto que actúa de manera inmediata también aprenderá de manera más rápida. Un sujeto que elige podrá distinguir, focalizar su atención. La motivación es un factor del aprendizaje. Muy bien, estos son los cuatro factores del sujeto: inteligencia, motivación, situación emocional, grado de maduración orgánica. Tipos de aprendizaje. El aprendizaje motor es un aprendizaje
que obedece ¿a qué? A los movimientos corporales, ¿sí? Ahora, este aprendizaje motor lo que hace es vincular nuestra percepción con nuestro movimiento, el reconocimiento con el movimiento, la distinción con el movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tú, por ejemplo, tienes aquí a una mujer que lanza una pelota de béisbol. En la pelota de béisbol, tú tienes pues, perdón, en el deporte del béisbol tienes un movimiento corporal global. Así que este sería un aprendizaje. ¿De qué tipo? Este sería un aprendizaje motor grueso. ¿Sí? Cuando ella lanza la pelota, tú has podido observar, ¿verdad? Que se mueve todo su cuerpo, no solo su muñeca, no solo su brazo, sino que tiene que desarrollar un movimiento global. ¿Sí? Incluso cuando viste en el GIF a la persona que batea, esa persona también está moviendo todo su cuerpo. ¿Sí? A esto le vamos a llamar entonces aprendizaje motor grueso. ¿Sí? Aprendizaje motor grueso. En cambio, cuando tú tocas la guitarra, si sabes tocar la guitarra, tocar el piano, dibujar, pintar, coser, tejer, estás realizando un aprendizaje motor fino, ¿sí? Algo que me sorprendió, que vi hace poco en las redes sociales, es acerca de estos gamers, los que juegan al famoso juego del Dota, Dota 2 creo que están, o hay, no sé si hay Dota 3, ¿no? Pero creo que hay Dota 2, ¿no? Entonces, tienen estos streaming, ¿no? Donde ellos tienen dos cámaras. Una cámara apunta al teclado. No sé si ustedes lo han visto, han tenido la oportunidad de verlo en las redes sociales, ¿no? Uno apunta a su rostro, ¿verdad? Y luego tienen otra que apunta a su teclado. Y en su teclado tú ves sus dedos moviéndose rápidamente y dándole clic. Ese es un aprendizaje motor fino porque deben saber muy bien dónde está qué tecla, qué otra tecla, dónde está, qué hacer, qué presionar. Hay un aprendizaje motor, ese es un aprendizaje motor fino. Profesor, entonces hay un dominio en la manipulación de los objetos, claro que sí. Sí, 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 ustedes pueden verlos en los streaming, no solo tal vez de este videojuego, hay otros videojuegos, ¿no? Pero ves ahí hay un aprendizaje motor fino, claro que sí. Profesor, está en el tocar guitarra, en el tocar piano, en el hacer acupuntura, en el realizar el tejido, el coser, sí, claro que sí, en las esculturas, por supuesto, ¿sí? Solo que les brindaba un ejemplo cercano. Muy bien, tenemos aprendizaje motor. Ah, la mecanografía. Profesor, dice Carlos, la mecanografía no era procedimental. Ah, bueno, mira, la mecanografía, mira, es un término un tanto ya antiguo, pero es, sí, por supuesto, hace muchos años, antes que existiera la computadora, existían pues las máquinas de escribir y los secretarios, ¿no? Las señoritas secretarias también se preparaban en eso, en mecanografía. Y ellos empezaban a aprender de manera automática, por supuesto, a utilizar el teclado, ¿verdad? Entonces, o la máquina de escribir. Entonces, sí, hay un aprendizaje motor fino, claro que sí. El siguiente aprendizaje es el aprendizaje social. En el aprendizaje social hay algo muy importante, hay algo que San Marcos va a considerar mucho. En el aprendizaje social tú vas a encontrar conductas que se reproducen, pero a partir de modelos. Es decir, en términos generales, estamos aquí hablando del proceso de socialización. Quiere decir que tú vas a adquirir normas, valores, pero San Marcos hace mucho hincapié de esto en sus preguntas. Siempre te presenta un modelo. Ustedes saben que la sociedad se constituye por personas que permiten que tú te adaptes a un entorno sociocultural. Estas personas pueden ser modelos, padres, hermanos, amigos, artistas, actores, músicos, etcétera, etcétera. Entonces, la psicología te dice, los seres humanos a lo largo de nuestro proceso de socialización tenemos modelos, tenemos referentes. Profesor, entonces en estos referentes encontramos conductas socialmente aceptadas, ¿sí?
Entonces, los padres, los miembros del vecindario, los personajes de la televisión son modelos. Profesor, esto me hace recordar al famoso TikTok. Yo entro, profesor, a las redes sociales y el que menos de mis amigos tiene pues en su biografía sus videos de TikTok. Profesor, allí hay un aprendizaje motor, sí, pero aunque no lo creas, hay un aprendizaje social también. ¿Por qué? Porque en los virales hay contenidos. ¿Qué contenidos, profesor? Algunos son contenidos con normas y con valores, como por ejemplo, a mí me gustan estas cosas. Uy, a mí no me gustan estas cosas. Es algo que me sorprendió. Yo pensé que en el TikTok solo había baile y no, también hay sus videoblogs donde hablan de su vida, hablan de sus historias, hablan de los que le pasa, de lo que no le pasa, y la gente reproduce eso. Y allí no está reproduciendo algo motor, no es motriz, allí es social. Está reproduciendo un modelo. Ah, sí, claro, profesor. Hay chicas que les ponen arriba sus mensajes, no sé, herida pero nunca derrotada, hashtag que me soy así, soy asá, por aquí, por allá, y tienes así muchos TikToks con estas temáticas. Allí hay aprendizaje social, porque se han generado valores, se han generado normas, se han generado actitudes. Ah, profesor, eso es cierto. Ah, ya, 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 ya. Ahora, para San Marcos es importante sostener esto. Tú ya sabes que es una actitud, lo hemos hecho en bases sociales, pero debes también reconocer que hay actitudes positivas, negativas, y ahora tengo que presentarte una más. Tengo que hacerlo porque esto lo preguntó San Marcos hace varios años, pero en un simulacro. Me gusta hacer detalle, entrar en detalle con esto. Hay ciertas actitudes de indiferencia. ¿Cómo es esto, profesor? Las actitudes neutras. Profesor, ¿cómo que actitudes neutras? A ver, a ver, a ver. Sí, mira, todos ustedes saben que nuestra sociedad desarrolla ciertas autoridades. ¿Sí? Muy bien. Las autoridades deben mantener cierta imparcialidad. ¿Por qué, profesor? Porque hay que cumplir ciertas reglas, ciertas leyes. Entonces, en una actitud positiva, tú puedes decir, vamos a cumplir con la ley. En una actitud negativa dices, oye, yo no quiero saber nada con la ley, yo las rompo. Pero una actitud neutra o indiferente involucra una posición de imparcialidad. El decir la verdad es que no me compete valorar algo, sino que me compete aceptar las cosas tal y como son. ¿Va a existir un resultado? Pues aceptemos el resultado, así me guste o no. Ah, profesor, entonces actitud positiva, actitud negativa, actitud neutral. Sí, por eso existen los votos en blanco. Profesor, claro, hay gente que vota en blanco, pero en términos estadísticos, profesor, ¿acaso el voto en blanco no beneficia al que va ganando? Sí, pero ellos no saben quién va a ir ganando. Así que en términos de sus actitudes, ellos serían neutros. Al menos en términos teóricos o hipotéticos son neutros. Por eso puedes tener un voto en blanco, hay voto en blanco, ¿verdad? Ah, profesor, y esto es social, claro, no es motor, no es académico, es social. Ah, ya, ya, ya. Sí, por eso hago hincapié en esto. Positiva, negativa, neutra, indiferente. Sí, muy bien, continuamos. Siguiente aprendizaje. Aprendizaje afectivo. El aprendizaje afectivo nos puede dar mucho que hablar, pero vamos a ser muy puntuales para este semestral. En primer lugar, cuando se habla de un aprendizaje afectivo, se hablan de respuestas emocionales pero adquiridas. Profesor, ¿cómo es esto? Yo pensé que las emociones eran procesos afectivos de alta intensidad, larga duración, pero adaptativos. Sí, pero aquí está el detalle. Cuando hablamos de una emoción, hablamos de un proceso que nos permite manifestar condiciones biológicas, sorpresa, alegría, tristeza, ira, miedo. Pero los contenidos que provocan esas respuestas suelen ser sociales. Es decir, a una persona no le provoca alegría un determinado objeto, pero a otra sí.
Entonces, profesor, cuando hablamos de una emoción en sí mismo, hablamos de un componente universal. Claro, componente humano universal, pero los contenidos que despiertan las emociones, eso sí pueden ser interactuados gracias a lo sociocultural, con sus matices, con sus variaciones. Entonces, cuando se habla de un aprendizaje afectivo, se habla de una respuesta emocional adquirida. Respuesta emocional, no dice una emoción adquirida, no, eso sería imposible, es una respuesta emocional, por eso decía respuesta. Muy bien. Eh, Vean ustedes. En 1920, esto te parecerá conocido, se presentó ¿quién te acuerdas? ¿Te acuerdas tú? El famosísimo John Watson en el Instituto Johns Hopkins. Nos presenta el caso de quién, tú recordarás, el caso del famoso Albert. Albert, ¿sí? Entonces, el pequeño Albert de 11 meses presencia ¿qué cosa? Presencia pues, por supuesto, a un roedor. El pequeño Albert al ver el roedor pues no llora. Luego Watson hace un ruido muy fuerte y el pequeño Albert ¿qué hace? Llora. Entonces Watson empieza a asociar ruido roedor, ruido roedor, ruido roedor, ruido roedor, ruido roedor. Se asocian, se asocian, se asocian. El pequeño Albert llora. Al cabo de un tiempo, al pequeño Albert, ¿qué hace? Le presentan, pues. ¿A quién le presentan, profesor? Claro, le presentan al roedor. Y el pequeño Albert, ¿qué hace? Llora. Profesor, este es el condicionamiento clásico, ¿verdad? Sí. Pero aquí lo que notamos es que hay un aprendizaje emocional. Hay una respuesta emocional adquirida. Sí, por asociación. Así es. Profesor, entonces en la vida cotidiana solemos asociar muchas cosas, sí, y a veces esta asociación puede pasar desapercibida. ¿Cómo que desapercibida? Sí, por ejemplo en la publicidad. La publicidad es un buen ejemplo de condicionamiento clásico. Hay personas, por ejemplo, que admiran a alguien. ¿Cómo que admiran a alguien? Sí, admiran a alguien, no sé, admiran a un futbolista. ¿Listo? Muy bien. Ocurre que este futbolista ahora tiene una marca, no sé, de perfumes. Entonces, cuando ven al futbolista, asocian las características de la personalidad del futbolista con la marca del perfume. Entonces, cuando van a una tienda, dicen, oye, ese perfume me recuerda al futbolista. Me lo voy a comprar. Y se compra el perfume. Al comprarse el perfume, se siente alegre. Ahí hay una respuesta emocional adquirida, claro, porque está asociando estímulos. Profesor, una consulta. La respuesta emocional puede como consecuencia generar actitudes y estas pueden vincularse al aprendizaje social. Sí, y aquí es donde quiero precisar una cosa. En algunos libros de psicología se habla de aprendizaje actitudinal. Cuando se habla de un aprendizaje actitudinal, ya tú lo has notado, se habla de un desarrollo de valoraciones socioculturalmente construidas, pero que involucran claramente las respuestas emocionales. Claro, profesor, eso tiene mucho sentido. Claro, yo puedo ir a una tienda y decir, wow, mire ese actor, ay, qué buen perfume, a ver, oye, sí, quisiera verme como él. Quisiera verme como ella, dirá alguien sobre una actriz o actor. Profesor, entonces el aprendizaje actitudinal puede involucrar las valoraciones y las emociones. Claro que sí. Puede ser por condicionamiento clásico, sí. Puede ser por imitación, por supuesto. ¿Listo? Entonces tenemos nosotros aquí al aprendizaje afectivo. Muy bien. Listo. Continuamos. Aprendizaje académico escolarizado, también llamado aprendizaje cognoscitivo. Aquí se espera que el sujeto pueda realizar el aprendizaje de contenidos teóricos, contenidos prácticos, pueden ser técnicos, pueden ser altamente conceptuales. Ya, 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 ya. Profesor, ¿puede ser gracias al vínculo entre maestro y estudiante? Sí. ¿Puede ser de manera autodidacta? Por supuesto.
Ustedes seguramente han conocido, tal vez al menos en videos, ¿cierto? Al famoso Marco Aurelio de Negri. Si bien es cierto, él estudió en San Marcos, pero la mayoría de información la fue desarrollando, según él cuenta, de manera autodidacta. Él se considera un autodidacto. Entonces se ha generado aprendizajes académicos de manera individual. Profesor, ¿se pueden presentar aprendizajes académicos de manera colectiva? También. De acuerdo a lo señalado, el aprendizaje académico debe presentar una secuencia. En la secuencia tienes la adquisición de la información, posteriormente el almacenamiento de la información, posteriormente tienes una integración conceptual, lo que la próxima clase entenderemos como aprendizaje significativo, y finalmente tienes a la resolución del problema. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior derecha tienes un triángulo rectángulo muy famoso. Creo que este es el 724, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede escribir la hipotenusa? ¿Cuánto es el valor de la hipotenusa? André, Damaris, Dante y Ivonne me dicen, profesores, 25. Perfecto. Para poder resolver este problema, tú tuviste que lograr un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje fue? Pues académico, ¿sí? Ahora viene lo bueno. Estrategias para el aprendizaje. Las tres primeras estrategias para el aprendizaje son el repaso, ¿sí? También llamado en términos generales recirculación de la información y en términos extensos llamado aprendizaje memorístico, a veces llamado mecánico. Espero que estés prestando atención y anotando. ¿Sí? El segundo es la elaboración y el tercero es la organización. Son las tres primeras. Luego vamos a ver otras dos, que nos va a tomar más tiempo todavía, que es la supervisión o también llamada metacognición y la del autocontrol emocional. A ver, profesor, empezamos. Mira, cuando la psicología empezó a investigar sobre la inteligencia, se dio cuenta que los factores que participan en la resolución de un problema involucran muchas veces aprendizajes previos. Sin embargo, los estudiantes o sujetos que destacan en las pruebas del rendimiento intelectual saben muy bien distinguir un conocimiento de preparación inmediata de uno de largo plazo. ¿Cómo así, profesor? Sí. Cuando, por ejemplo, tú tienes como objetivo leer, tú dices, bueno, hoy es lunes, dices, ¿no? Así que voy hoy a repasar Historia Universal. Voy a leer. Y no sé, abres el PDF y dices, empecemos, vamos a subrayar. Cuando tú subrayas, tú tienes un objetivo. El objetivo es seleccionar, es filtrar la información más importante. Cuando tú tomas estos POSIT, el POSIT es un cuadradito, ¿verdad? De papel que se pega en las hojas, es porque tú quieres destacar lo que has subrayado. Y cuando tú escribes en el POSIT lo que has subrayado, estás copiando. A estas tres unificadas se le llama apoyo al repaso. Profesor, ¿y en qué consiste el repaso? El repaso consiste en acumular información. Simplemente eso, acumulas. Quiere decir, profesor, a ver, profesor, me fui al centro de Lima, ¿sí? Me fui al centro de mi localidad, me compré un libro, ¿ya? ¿Te compraste un libro preuniversitario de qué curso? No sé, el que quieras, literatura, ya. Profesor, pero en este libro hay demasiada información. Yo necesito lo medular. Pues bien, la primera estrategia para aprender cognitivamente, aprender académicamente, aprender estos contenidos de manera eficaz, la primera es recircular la información. Significa que vas a hacer dos cosas. Primero, en el repaso simple acumulas, te compras libros y seleccionas los capítulos que vas a leer. Allí todavía estás en el repaso simple. Tomas el libro, lo abres y dices, a ver,
Según lo que me ha dicho ya, imaginemos que es un libro de psicología. Hasta el momento, mi profesor me ha explicado varios temas y me ha dicho los más recurrentes. Yo siempre estoy en clase, tú dices, con mi cuadernito al lado y el profesor dijo esto vino tal año, yo lo he anotado, así que con estos apuntes me he ido a comprarme un libro. A ver, ya, este libro de psicología, perfecto, me lo llevo. Muy bien, te compraste el libro, lo abriste, miraste los capítulos, estás en el repaso simple. ¿Por qué? Porque le das una ojeada, lo lees. Oye, esto ya lo vi, a ver. Uy, este dato está bueno. Repaso simple, acumulas. Luego vas al apoyo al repaso. Te sientas con el libro, abres un capítulo, agarras tu lapicero, tu reglo, tu resaltador y seleccionas. A ver, memoria, esto siempre viene. Subrayas. Memoria episódica, leíste ahí. Memoria episódica. Abajo en el texto dijiste, a ver, ¿qué dice acá? Autobiográfico. Resalto autobiográfico. A ver, ¿qué más dice abajo? Identidad personal. Resalto identidad personal. Si tú lo resaltas, tú lo has seleccionado, pues, ¿cierto? Quiere decir que de toda la información que dispones, esa te interesa. Has focalizado tu actividad consciente allí. Lo destacas cuando de repente tienes un cuadernito, no solo lees y subrayas, tienes un cuaderno donde lo copias. Ahí está, subrayar, destacar y copiar. ¿Ya está? Aprendizaje memorístico. Esto sirve, es inmediato, elemental, básico. Ahora vamos con el aprendizaje significativo. Ah, profesor, a ver. En el aprendizaje significativo hay un objetivo. ¿Cuál es? El objetivo para Ausubel, y lo vamos a tratar teóricamente la próxima semana, pero ahora lo vemos de manera práctica, o estamos en lo práctico. El objetivo para Ausubel es que tú puedas lograr la subsunción. La subsunción es que puedas organizar tus conocimientos. El objetivo es organizar. Profesor, ahí leo organización. Sí, ese es el objetivo. El objetivo es ese. Se presenta como estrategia, sí, pero es un objetivo. Para Ausubel, el objetivo del ser humano es poder jerarquizar las informaciones. Lo que pasa es que Ausubel es un lector de Piaget y piensa que en los conceptos subordinados y supraordenados está el objetivo del aprendizaje. Que un niño, por ejemplo, pueda distinguir entre un sofá y una silla no es suficiente. El objetivo debe ser que él pueda saber que hay muebles de sala, muebles de habitación y muebles de cocina. Ese conocimiento es más completo, porque en ambos vas a encontrar sillas, en ambos vas a encontrar objetos que se parezcan. Ah, profesor, entonces lo organizo. Sofá y silla, pues estos son muebles. Claro, subordinado, supraordenado. Perfecto. Entonces, el objetivo es jerarquizar, que tú sepas que hay una cadena en el conocimiento. Empezamos. Primero, elaboración. La elaboración de la información ha sido pregunta de simulacro de San Marcos. Si no me equivoco, ya que estamos 2021, esto fue en clases presenciales aproximadamente el 2019. Fue pregunta de simulacro. ¿Qué me presentaron, profesor, en el simulacro? Me presentaron el caso de una mujer que estaba aprendiendo geografía. Y para aprender geografía, ella utilizaba una palabra clave, la palabra tarea. Tarea significa Tahuampa, Restinga y Aguajal. Eso es geografía, ¿verdad? Entonces te preguntaban, ¿qué estrategia del aprendizaje ha empleado esta estudiante? Y la clave fue procesamiento simple. ¿Por qué, profesor? Porque habían las dos. Una alternativa decía procesamiento simple y la otra decía procesamiento complejo. En el procesamiento simple, tú lo que haces es trabajar con palabras claves. Tarea, Tahuampa, Restinga, Huajal. Profesor, mnemotecnias, así es. Procesamiento simple, mnemotecnias. Chapa la mona de la tía Huachichi, profesor, sí. Oyo niño noni, profesor, sí. Soy peruano, se fue el Perú, se fue el Perú, sí. Chong, sí, profesor. Todas esas. Profesor, también hay rimas. Sí, para los niños aprenden con rimas. Profesor, imágenes mentales. ¿Cómo es esto de una imagen mental?
Mira, algunos estudios en aprendizajes cognitivos señalan que los niños aprenden muy bien cuando detrás de una figura se presentan ciertos conocimientos. Y aquí voy a tener que, lo que pasa es que este tema es muy bonito, es muy extenso, pero hay poco tiempo. Voy a tener que apelar a un ejemplo muy práctico. ¿Se acuerdan ustedes ese episodio del Chavo del Ocho? Me van a disculpar, ¿ah? Donde él dibuja un chanchito en la pizarra. ¿Se acuerdan o no? A ver, por allí alguien me diga si se acuerda o no. Voy a tratar de buscarlo, lo tengo aquí en una imagen, pero por un asunto de tiempo no sé si me permita buscarlo. El famoso, mira, los niños, voy a ser más práctico, ¿sí? Mira, los niños suelen construir una serie de conocimientos a partir de las imágenes que les brinda el docente. Por ejemplo, de repente te han enseñado a ti algo muy interesante, ¿no? Te han enseñado, por ejemplo, que el número 2 tiene forma de cisne. No sé si les ha pasado. El número 2 tiene forma de cisne, ¿no? A ver, voy a tratar de hacerlo rápido nomás porque no hay mucho tiempo, nos falta mucho todavía. A ver, por ejemplo, algunos niños le dicen que el 2 tiene forma de cisne. No sé si lo ven, me confirman por favor el 2 como forma de cisne, ¿no? Porque si completas el 2, allí le construyes sus alitas y ahí está el cisne, ¿ya? Entonces una imagen mental hace que tú construyas una información a partir de qué? De un contenido, de algo icónico. A los niños les enseñan que el número 3 es la suma de dos barriguitas, una barriguita y otra barriguita, una barriguita y otra barriguita. Número 3. Número 2, un cisne. Número 3, una barriguita con otra barriguita. Ese es un procesamiento simple. ¿Por qué? Porque tienes una imagen mental. Profesor, entonces cuando yo puedo graficar mis conocimientos para recordarlos rápidamente, estoy elaborando un procesamiento simple, sí, pero recuerda que debe ser elemental, muy básico. Luego tienes el parafraseo. Creo que ustedes saben, ¿verdad? El parafraseo lo llevan en el curso de lenguaje, ¿cierto? Profesor, no, yo no sé qué es el parafraseo. ¿Cómo que no vas a saber? El parafraseo es básicamente una estrategia del aprendizaje donde tú lo que haces es reelaborar un enunciado, pero de manera más sencilla. Por ejemplo, voy a hacer algo muy sencillo. El día domingo, uno de los defensores de un partido político, un conocido abogado, le dijo a la periodista lo siguiente. Le dijo, oiga, el hecho de conversar con tal persona no me convierte en comunista, así como conversar con usted no me convierte en ultraliberal. Entonces, esto que dice el sujeto, lo que dijo el abogado, fue parafraseado por los usuarios de Twitter. Ahí está. En la red social toman y dicen, lo ponen entre comillas y colocan lo que trató de decir el sujeto. Es un parafraseo, ¿no? Ah, ya, ya, profesor. Entonces yo reinterpreto y vuelvo a escribir. Sí, es un parafraseo. Procesamiento complejo. ¿Qué hay en el procesamiento complejo? En el procesamiento complejo ya hay inferencias, ya hay un resumen, ya hay analogías, ya hay elaboración conceptual. Profesor, ejemplos. Mira, un ejemplo de analogía es el que hemos visto en memoria. ¿Cómo así, profesor? Sí. Cuando tú imaginas tu memoria, te imaginas a una computadora. Profesor, yo recuerdo, usted me explicó que en la teoría del procesamiento de la información, al hablar sobre la memoria,
se realiza una analogía con la computadora. Por supuesto, con el teclado escribo, que significa registrar y codificar. Luego doy archivo guardar como, lo almaceno. Muy bien, esa ya es mi memoria. Cuando quiero evocar, pues le doy doble clic al archivo y se reproduce el contenido en el monitor. Esa es una analogía. Profesor, entonces en la analogía yo comparo un contenido con otro, pero lo he podido construir de manera eficaz porque lo he podido trasladar a un contenido cercano. Claro, una computadora. Profesor, las inferencias, bueno, no te pases a razonamientos o argumentos que van de premisas a conclusión. ¿Cómo así, profesor? Sí, si tú me dices lo siguiente, por ejemplo, tú dices, todos los cardiólogos son médicos. Algunos cardiólogos son peruanos. Por lo tanto, algunos peruanos son médicos. La inferencia. Profesor, elaboración conceptual. Bueno, conceptos subordinados y supraordenados. Tú tienes, por ejemplo, animales, perros y gatos. Perros y gatos constituyen, pues, así es, el grupo de los animales. Profesor, entonces, abstracción y generalización. Sí, distinción de conceptos. Aprendizaje significativo, profesor. Organización, los mapas conceptuales, el uso de tus categorías. Profesor, ¿dónde veo esto? Mira, uno de los cursos donde se observa muchísimo la organización es en tu curso de biología. Les voy a preguntar y me responden por el chat. ¿Han llevado su tema de taxonomía? ¿Han alguna vez escuchado de ese tema? Confírmeme por el chat, por favor. Taxonomía es un tema donde hay buena organización de la información. ¿Por qué, profesor? Porque en la taxonomía me enseñan a utilizar categorías. ¿Cómo que categorías, profesor? Sí, 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 sí. En la taxonomía yo voy a tener categorías muy puntuales. ¿Para qué? Para las especies. Ah, ya, 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 profesor. Entonces, cuando a mí en el curso de Historia Universal me explicaron acerca del proceso de hominización, profesor, allí me explicaron las ramificaciones del proceso evolutivo. Así es, profesor. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, en taxonomía, hablo, no sé, hablo, por ejemplo, de una especie, hablo de un género, de una familia, de un orden, de una clase, de un filo, de un reino, de un dominio y de la vida. Ahí estás utilizando organización de la información. ¿Por qué? ¿Cuáles son las categorías? La categoría es filo, la categoría es reino, la categoría es clase, la categoría es orden, la categoría es familia, la categoría es género. Profesor, ¿y cómo sería esto en jerarquización? Pues lo que te acabo de señalar en términos ascendentes sería pues especie, género, familia, orden, clase, filum, reino, dominio y vida. Ah, profesor, interesante. Por supuesto. Ah, ya, 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 ya. Entonces, profesor, en la organización de la información, yo he podido construir redes semánticas. Yo puedo diferenciar qué es un dominio de un reino. Sí, por supuesto. Profesor, yo tengo mapas conceptuales. He colocado en la parte superior taxonomía y he colocado, profesor, en la parte inferior reino y luego dominio y luego especie y he podido ubicar. Por ejemplo, si quiero ubicar al ser humano, ubicaré en cada una de sus categorías. ¿Sí? Muy bien. Ya no me puedo más detener con esto. Le he brindado mucho tiempo, te he presentado estrategias. Estas son las tres primeras. ¿Sí? Repaso, ¿sí? Elaboración y organización. Ahora viene la supervisión de la información, que es el famoso proceso metacognitivo. En la metacognición, tú vas a reconocer tres elementos. Primero, el conocimiento. Tú tienes que saber qué cosa vas a aprender. ¿Qué vas a aprender? ¿Sí?
Ya sabes qué voy a aprender. Sí, profesor, hoy día voy a repasar literatura peruana. No sé, hoy voy a repasar mejor, profesor, la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Ya sabes qué vas a aprender? Sí, perfecto. En el conocimiento metacognitivo, tú vas a proponer cómo vas a aprender. Bueno, hoy voy a leer, voy a subrayar y luego voy a hacer mi mapa conceptual. Perfecto. Ya estás en el primer momento. Conocimiento metacognitivo. ¿Qué vas a aprender y cómo lo vas a aprender? Perfecto. Segundo paso, regulación metacognitiva. A ver, te dices, son las 3 de la tarde. Perfecto. Voy a leer hasta las 5. A las 6 hago mi mapa conceptual. ¿Sí? Y en el proceso voy a ver qué me falla, qué detalle, qué cosa. A ver, esto de la Segunda Guerra Mundial no ha venido. No, a ver, acá tengo, estas son me he descargado los solucionarios de Trilce. A ver, en la página de Trilce, el solucionario, leo, uy, ya, esto ha venido, le pongo un check. Esto ha venido, check, check. A las 6 de la tarde tienes un mapa conceptual espectacular. Finalmente, experiencia metacognitiva. Al final de terminar tu mapa conceptual te preguntas, ¿he aprendido? ¿Qué he aprendido? He aprendido esto, he aprendido aquello. ¿Qué puede venir en el examen? Esto y lo otro. Ah, ya, ya. La experiencia metacognitiva es el esfuerzo que tú le has puesto. Eres consciente de la energía que le has puesto al proceso. ¿Sí? Entonces, dentro de la supervisión está primero, saber qué vas a aprender y cómo vas a hacerlo. Segundo, planificarte y seleccionar la adecuada estrategia. Entonces, tú mismo te supervisas. Hay, por ejemplo, estudiantes que yo he conocido muchos años en la academia que los domingos se autoevaluaban. Se compraban esos exámenes de admisión que venden por 10 años, 5 años, y todos los domingos se encerraban en su cuarto, se levantaban a las 8 de la mañana y a las 9, dice, de 9, son 3 horas, ¿no? 10, 11, a las 12, y se ponían a resolver y se autoevaluaban, se hacían preguntas. Ese es un proceso metacognitivo. Última etapa, último paso, autocontrol emocional. En el autocontrol emocional, las estrategias más populares son las tres que he traído aquí. La primera es el control de la ansiedad. La mayoría de estudiantes puede manejar la ansiedad o la hipersensibilidad a las situaciones de manera, yo sé que esto puede parecer muy básico, pero por cuestiones de tiempo no puedo profundizar tampoco. Una de las técnicas más comunes es cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Pero profesor, ¿cómo es esto? Sí, mira, yo sé que tú ya tienes algún tiempito preparándote y tú te acuerdas del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que tienes que hacer como estrategia de autocontrol afectivo es concentrarte en dos cosas: tus fortalezas y tus oportunidades. Profesor, pero si no soy consciente de mis debilidades, lo que pasa es esto, mira, uno debe ser consciente de sus debilidades, pero como parte de un proceso de autoconocimiento, uno tiene que autoaceptarse. Es decir, existe una escalera, que es la escalera de la autoestima. Para tú poder ir, por ejemplo, mira, la escalera es así, ¿no? Autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. ¿Sí? Si te has dado cuenta en el orden que te he brindado, tú sabes muy bien que la autoaceptación va después de la autoevaluación. Entonces, cuando aquí te colocan estrategias para el control de la ansiedad y te dice cambia los pensamientos negativos o evítalos por un pensamiento positivo, es que tú constantemente te vas evaluando y ya sabes cuáles son tus debilidades. Lo que tienes que hacer es fortalecer ese compromiso por aprender y evitar esos pensamientos donde, oye, no vas a poder, oye, el tiempo no te alcanza, oye, mira que ya hay un año más de admisión que pasó. Eso evítalo.
Trata de fortalecer esos compromisos que te llevan a aprender mucho más. Esa es la estrategia del control de la ansiedad más básico, ¿sí? Tú te autoevalúas, sabes en qué eres bueno, en qué eres malo, pero afirma, confirma, comprométete en que esas fortalezas pueden llevarte a desarrollarte más. La segunda es la estrategia de valoración social. Los seres humanos nos podemos también reconocer nuestros logros. La estrategia de valoración social implica, porque luego de cada aprendizaje, debes aceptar que hay un logro. ¿Cómo que logro, profesor? Sí, nuestras conductas cambian. Antes sabía algo, o perdón, antes no sabía algo, ahora ya sé. Entonces, cuando ustedes valoran su propio esfuerzo, están empleando una estrategia de autocontrol emocional. ¿Sí? Tú dices, oye, este es un logro, aprendí esta fórmula en matemática, oye, ese tema ya lo sé, eso es importante. La tercera estrategia es la estrategia de comparación. En la estrategia de comparación, ustedes pueden realizar una evaluación, pero esta es una evaluación en este sentido. Miren, todos nosotros como estudiantes tenemos una serie de objetivos, ¿sí? Muy bien. En la estrategia de comparación, tú constantemente estás mirando minuciosamente qué objetivos se han cumplido. Entonces, ¿qué vas a comparar? Objetivos con resultados. Ah, profesor, algo que comentó la semana pasada. Sí, la idea es que como estrategia de autocontrol emocional, entiendas que el alcanzar los objetivos es algo progresivo. No ocurre de un día para el otro, es algo que toma tiempo. Aquí es donde entra el factor de la paciencia. Hay que ser paciente y minucioso para estudiar. Los cambios nunca son de un día para otro al 100%. Requieren de cierto proceso, ¿sí? Entonces, las tres estrategias básicas del autocontrol son cambiar los pensamientos negativos por los positivos. Recuerda, a partir de una autoevaluación, recuerda, a partir del fortalecimiento, del compromiso de poder consolidar las fortalezas. La segunda es la valoración social. Quiere decir que tú como ser humano puedes reconocer tu propio esfuerzo, y la tercera es comparar objetivos con resultados y entender que el aprendizaje es un proceso progresivo que toma un tiempo. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, dos teorías del aprendizaje. Ensayo y error de Sondike. Todos ustedes deben recordar a Sondike porque es un antecedente. ¿De quién? Un antecedente de Skinner, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Sondike desarrolló la ley del efecto. Profesor, ¿en qué consiste la ley del efecto? Según Sondike, cuando tú recompensas a un organismo con un estímulo agradable, es muy probable que este organismo reproduzca el comportamiento. Ah, profesor, sí, claro, tiene sentido, claro que sí. ¿Qué hizo el famoso Sondike? Introdujo a un gato hambriento a una caja, la famosa caja de trucos de Sondike. Una vez introducido en esta caja, afuera pues colocó comida. Profesor, pero el gato estaba hambriento. Sí, si no me equivoco, fueron 36 horas sin comer. Si no me equivoco, 36 horas sin comer. Entonces el gato muy hambriento va a tratar de salir. Entonces va a tratar de salir, va a intentar. Intenta, ensayo, 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 ensayo. Ensayo, 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 error, 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 hasta que por fin accede a una palanca y logra salir. Profesor, el famoso Sondike nos dice que la práctica es fundamental en el ensayo y error. Sí. El famoso Sondike nos dice que sin práctica no puede haber un aprendizaje. Sí. El famoso Sondike nos dice que la respuesta, ¿sí? Aumentará sus probabilidades si la recompensa es agradable. Sí. En algunos libros le van a llamar a este un aprendizaje hedonista. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué halló el famoso Sondike? Halló esto. Hay una relación entre el número de ensayos y el tiempo transcurrido.
Thorndike se dio cuenta de algo, que cada vez que el gato volvía a ser introducido en la caja, se demoraba menos tiempo. Profesor, entonces, a mayor ensayo, menor tiempo. Así es, eso es lo que presenta la gráfica que desarrolló el famoso Thorndike. Profesor, entonces Thorndike nos está diciendo dos cosas. La primera, que el organismo aprende luego de ser recompensado, la ley del efecto. Y la segunda, que la mayor cantidad de ensayos nos presenta que posteriores a así es conductas se realicen en menor tiempo. Ah, profesor, o sea que si un niñito quiere salir con su familia, su mamá, papá le dice, hijito, vamos a ir, ya, nos vamos pues, nos vamos al cine. Y el niño dice, no, mamá, yo no voy al cine si es que no me pongo mi polo de los Backyardigans. Ya, hijito, anda, busca tu polo. Y se va corriendo, mamá, no lo encuentro, búscalo, está en el ropero. Bueno, el niño intentará cajón por cajón, cajón por cajón, cajón por cajón, y lo encuentra. Aquí está mi polo y listo, se lo pone y se va. Próxima salida, mamá, quiero poner mi polo en los Backyardigans. Pues bien, se va a demorar mucho menos. Ensayo y error. ¿Sí? No te olvides, son tres leyes la de Thorndike. Van a estar aquí muy bien narradas y muy bien señaladas. Ley del ejercicio, práctica. Ley de sin lectura, no hay práctica, no hay aprendizaje. Ley del efecto, la más importante, ¿sí? Ley del efecto, por favor, no te olvides. Ley del efecto, recompensas la conducta, hay mayores probabilidades de reproducción. Última teoría que conoceremos hoy, el condicionamiento clásico. El famoso Iván Pavlov, tú recordarás, desarrolló un aprendizaje desde la asociación de estímulos. Este aprendizaje desde la asociación de estímulos involucra el emparejamiento de objetos, el emparejamiento de determinadas cosas. Entonces, ¿qué hizo el famoso Pavlov? Primero, si yo le presento a un perrito, voy a ser muy breve, ya no les voy a contar la historia, ¿no? Porque sea un poco largo. A un perro, si le presentamos comida, esto provoca salivación en él, ¿sí? Provoca salivación en él. Entonces, la comida provoca salivación. A la comida se le llama estímulo incondicionado y a la salivación se le llama respuesta incondicionada. Entonces, todo estímulo incondicionado provoca una respuesta natural, ¿sí? Muy bien. Pablo, ¿qué hizo? Bueno, le presentó a este perrito el sonido. El sonido pues fue de un metrónomo inicialmente, pero luego fue cambiado a un silbato. Podría ser en realidad fue cambiado por el sonido de un timbre, pero el sonido es lo de menos. Sí, si quieres piensa que es un timbre, un silbato, un metrónomo, lo que quieras. Un sonido al fin y al cabo. Ese sonido no provoca salivación, no provoca salivación. Entonces, aquí hay un detalle, aquí quiero precisar algo. Esa no salivación en realidad es una respuesta. En realidad, mira, si tú le presentas comida a un perrito, el perro va a salivar. Pero si tú le presentas un sonido, lo que va a hacer el perro es prestar atención. A esa atención se le llama respuesta de orientación. Quiere decir que en realidad el objetivo del sonido no es provocar la no salivación. No, no, no. El sonido quiere provocar atención. Por eso es que en algunos libros de psicología vas a encontrar que después del sonido se provoca la respuesta de orientación. El perrito te mira, el perrito te escucha. Sí, muy bien. Finalmente, vas a encontrar a la asociación. Sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida. El estímulo neutro, que es el sonido, se está asociando con la comida, que es el estímulo incondicionado. Y esto provoca en el perro la respuesta incondicionada, provoca la salivación. Posteriormente, bastará solo con presentar al estímulo neutro, que ahora se ha transformado en estímulo condicionado, para que provoque en el perrito la salivación, la respuesta condicionada. ¿Sí? Muy bien. Ahora,
Esto, profesor, ha generado mucha controversia. Sí, ha generado controversia. ¿Por qué? Porque los contenidos que puedes aprender son distintos. Pueden ser comportamientos tan básicos como el de un perrito que ha podido asociar la presencia de un sonido a su alimentación, por eso saliva. Y pueden ser contenidos tan complejos como el que les he traído en esta diapositiva y seguramente han leído, como por ejemplo en el reconocimiento de las características del Alzheimer. Me van a disculpar que en esta diapositiva haya mucho texto, pero el objetivo no era explicar este contenido, sino dejártelo como una lectura, como un texto informativo. Brevemente voy a señalar, mira, el condicionamiento clásico se ha utilizado para investigar el Alzheimer. ¿Por qué? Porque tú debes recordar que en el Alzheimer hay una muerte celular. Las neuronas se enredan y mueren, ¿cierto? La acetilcolina en su escasez genera esto. Entonces, se van a ver afectados en el Alzheimer el frontal, el temporal y el parietal. Ya tú sabes que el temporal con el hipocampo, el frontal y el parietal, ¿sí? Sin embargo, son estas técnicas de condicionamiento clásico lo que le permitieron a los investigadores darse cuenta que a pesar del deterioro del hipocampo, el cerebelo sigue funcionando. Profesor, así es. Las investigaciones de los años 90 de Steinmetz demostró que una tercera de parte del cerebelo, el famoso núcleo interpósito, recibe señales del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Y es aquí donde ocurre el aprendizaje. Profesor, entonces usted me está diciendo que esta estructura de nuestro cerebro que almacena la memoria procedimental revela una vez más una memoria automática. Así es, todavía se conserva. Ah, profesor, entonces en el Alzheimer hay esta esperanza de recuperar estos aprendizajes. Por supuesto, por supuesto. Por eso decía lo controversial, conductas que pueden ser simples como las de unos animalitos, como las complejas que involucran un desarrollo neuronal. ¿Sí? Muy bien. Tipos de condicionamiento. Cuando el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, si quieres llámale neutro, por ahora, no hay problema, neutro, van al mismo tiempo, el condicionamiento se llama simultáneo. Si el estímulo condicionado, llama al estímulo neutro si quieres, voy a cambiarlo por sonido, ¿ya? Si el sonido y la comida van al mismo tiempo, se llama pues simultáneo. Si el sonido, ojo, el sonido empieza primero y la comida viene después, ojo, no te está diciendo al final, sino después, se le llama demorado. Si el sonido empieza, termina el sonido y empieza recién a presentarse la comida, se le llama vestigial o de huella. Y en el retrógrado ocurre al revés. Primero presentas la comida y después presentas el sonido. Ah, ya, ya, ya. Profesor, entonces allí ocurre el condicionamiento retrógrado. Así es, también llamado pseudocondicionamiento. Estos son los 4 tipos de condicionamiento. Como resultado del condicionamiento hay 2 variantes: la generalización de estímulos y la discriminación de estímulos. En la generalización de estímulos, tú tienes respuestas a un estímulo que es similar, pero diferente del estímulo condicionado. Entonces, este más se parezca a los dos, es más probable que ocurra. En cambio, en la discriminación, el sujeto puede diferenciar, restringe respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que Marta y José lleven de enamorados, no lo sé, pues, imaginemos 1 año y medio de enamorados.
Pero esta pandemia los ha ido alejando, los ha ido distanciando y de pronto se reúnen. ¿Para qué? Para ir a caminar. Y ellos, bueno, van caminando, empiezan a discutir, empiezan a sincerarse y de repente la chica le dice al chico, ¿sabes qué? La verdad es que ya no te amo. No te quiero como antes, así que hay que terminar. Adiós. Y se va. Y él empieza a llorar. Llora, llora, llora y llora. Y ocurre que él se encuentra en la puerta de una pollería, ¿sí? Justo en la puerta de una pollería lo termina. Entonces él ve la pollería, sigue llorando, sigue llorando, sigue llorando y se sienta dentro de la pollería y sigue llorando. Luego se va a su casa. Pues bien, si él cada vez que pasa por esa pollería se siente triste, pues puede presentar un condicionamiento clásico. Allí hay discriminación si solo llora cuando pasa por esa pollería. Pero si él, por ejemplo, apenas ve una pollería, se siente mal, cualquiera, esa es la generalización de estímulos. Profesor, entonces voy a presentarte un ejemplo más. Ojo, Carla es una mujer de 25 años que llega muy tarde del trabajo a su vivienda. Antes de llegar, bueno, ella vive en un lugar peligroso de Lima y bueno, antes de llegar, pues un hombre se acerca y pretende manosearla. Ella se va corriendo y del miedo empieza a llorar. Así que ella estaba ya a unas cuadras de llegar a su casa, pero toma un bus para poder salir más rápido y sube y se sube al bus. Y dentro del bus está llorando y se va calmando poco a poco, poco a poco. Ya lleva como media hora en el bus. Dice, no importa, me regreso en taxi, no importa. Va como media hora en el bus ya. A los 45 minutos ya se calmó. Ya estoy tranquila, dice. A la hora de camino de viaje se acerca el cobrador y apenas ve al cobrador vuelve a llorar. Puede ser un condicionamiento clásico. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué condicionamiento clásico? Porque está asociando, ¿verdad? Ah, profesor, y ya no discrimina, sino que ahora generaliza. Así es. Hay personas que han sufrido experiencias afectivas muy fuertes, ¿sí? Y estas lanas las han impactado tanto que ahora empiezan a generalizar. Entonces, ante estímulos parecidos, la respuesta es provocada, ¿sí? Muy bien. Listo, tenemos entonces el condicionamiento clásico. Muy bien, hemos terminado la parte teórica. Vamos a dedicarnos a resolver la guía. Ojo, por favor, porque en la guía hay preguntas que deben ser trabajadas mejor la próxima semana. Yo te voy a dar las claves de todas, pero son preguntas que corresponden en términos estrictos al desarrollo de la próxima semana. ¿Sí? Vamos a trabajar pregunta, por favor. Quiero su participación para dedicarnos más tiempo a las preguntas de admisión. ¿Sí? Muy bien. Listo. Bueno, preguntas sobre el condicionamiento operante. Igual las voy a resolver, ¿ah? A ver, la número uno dice, la madre le dice a Evelyn, si me ayudas a atender a tus hermanitos pequeños y a limpiar la sala, te doy permiso para que salgas con tu enamorado. Muy bien, aquí vamos a llamarle a esto, la próxima semana corresponde trabajarlo, se le llama reforzamiento positivo. Esto ocurre cuando tú le das un estímulo a una conducta para que esta conducta se reproduzca. Se le llama reforzamiento positivo, ¿sí?
Se le llama reforzamiento porque todo reforzamiento eleva, incrementa o hace que mantiene, eleva, incrementa o mantiene las probabilidades de reproducción de una conducta. Y se le llama positivo porque tú das algo. Es un reforzamiento positivo. En la 2 dice, un alumno está conversando con uno de sus condiscípulos durante la clase de trigonometría. Luego el profesor cambia de lugar al amigo. La acción del profesor permite ilustrar el concepto de... Muy bien. En esta pregunta hay que hacer algunas precisiones. No se preocupen que la próxima semana tendremos muchos ejemplos. Mira, aquí te colocan el caso. Me imagino que son dos estudiantes que están conversando mucho. Entonces, ¿qué quiere el profesor? ¿Que ellos sigan conversando o no sigan conversando? Pues que ya no. Entonces, si no quiere que sigan conversando, el profesora no quiere, entonces él va a realizar una estrategia que realice, así es, la disminución de la conducta. Entonces, él espera, ojo, que la conducta disminuya. Entonces, si la conducta disminuye, es un castigo, ¿sí? Castigo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿el profesor les está dando algo o les está quitando algo? Si el profesor les da algo, tendrías tú que observar lo que les está dando. ¿Que está observando algo? No, les está quitando, los está separando, ¿cierto? Entonces, este sería un castigo negativo. ¿Sabes qué? Yo te cambio de lugar, así que ahora tú ya no tienes al objeto que te distrae, te lo quito. Ya está. Castigo negativo. Pero profesor, ¿por qué dijo que había que precisar algo? ¿Por qué? Porque la acción del profesor, si tiene como objetivo que los alumnos ya no, ojo, ya no conversen, es castigo negativo. Si ese es el objetivo. Si el objetivo del profesor es que, por favor, ojo, ojo, lo dejen trabajar, ese es otro asunto ya. Ese es otro asunto. Por eso, esta pregunta requiere precisión. ¿Por qué? Porque la pregunta te dice, la acción del profesor permite ilustrar el concepto de, depende pues, depende de qué, depende de lo que busque el profesor. El interés del profesor, ¿cuál es? Si el interés es que ya no conversen, tienen que castigar a un alumno. Entonces, te castigo a ti, ya no conversas, nada más. Si el profesor quiere seguir trabajando, sabes que este muchacho me incomoda y ya no, entonces él se está reforzando negativamente, se está quitando el estímulo aversivo. Por eso hago la precisión. A mí me gusta ser muy minucioso en esto. Mira, la pregunta dice, la acción del profesor, ¿sí? La acción del profesor permite ilustrar el concepto de depende. La pregunta correcta sería, ¿qué principio del condicionamiento operante aplica el profesor para que los estudiantes ya no se distraigan? Por favor, ahí es castigo negativo. Mira, pero si la pregunta fuera, ¿qué principio operante aplica el profesor para seguir dictando su clase con tranquilidad? Ese, ese es reforzamiento negativo. Por favor, confírmame si se entendió por el chat. Confírmame si se entendió. ¿Sí? Por eso la pregunta es muy importante. Yo prefiero tomarme el tiempo que sea necesario para precisar las cosas. Ya, vamos a marcar aquí castigo negativo. 3. Un joven prepara resúmenes por cada capítulo de un curso. Ah, ya, por fin. Que está estudiando. Emplea la estrategia de, ese es el, así es, ensayo o elaboración. Muy bien. Ah, pero profesor, esto lo hemos aprendido hoy. Sí, 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 elaboración. ¿Te acuerdas? Pero ¿qué elaboración es, profesor? A ver quién me dice, ¿es elaboración simple o es elaboración compleja? Muy bien, André, muy bien, Dante, elaboración compleja. Pregunta 4.
La siguiente premisa nos presenta una estructura incorrecta sobre el aprendizaje. A ver, ¿el aprendizaje puede ser un proceso? Sí. ¿Puede ser un producto? Sí. ¿Requiere la experiencia? Sí. A, ¿jamás se olvida? Pues falso. La semana antepasada vimos una pregunta sobre esto, ¿no? El aprendizaje superficial. Cuatro dedos. Pregunta 5. Muy bien. Estrategias para el aprendizaje. Repaso. Profesor, repaso es subrayar. Uno va con la letra B. Elaboración. Bueno, ya. Acá hay un error, pues. Aquí hay un error. Pero vamos a hallarle claves igual. Vamos a asumir que volver a leer. Ya, sí, porque tú me estás dando clave, dedo. Ya, sí, pues, volver a leer que sea pues como una lectura crítica, porque volver a leer no, pues, debe ser volver a leer haciéndose preguntas, tiene que haber algo más, ¿ya? Entonces, bueno. A ver, la primera pues sería repaso, subrayar. En la elaboración, resumir. En la organización, mapas conceptuales y en la supervisión, volver a leer. Sí, pero no es volver a leer, pues tendría que ser algo más. Volver a leer y hacerse preguntas, ¿no? O hacerse preguntas mientras lees. Ya ahí sí. Entonces, vamos a marcar en las 5 dedos. 6. Cada día que culminan las clases, Mónica usa las estrategias, ahora sí, de hacerse preguntas de los temas desarrollados una y otra vez. Ahora sí, claro. Volver a leer haciéndose preguntas, claro. Aquí sí es beso. Supervisión de la comprensión. Muy bien, profesor, ¿y por qué no evaluación? Lo que pasa es que la supervisión ya implica una evaluación y el nombre de la estrategia es ese, supervisión. 7. Un profesor de física desea que sus alumnos, luego de realizar una serie de observaciones y experimentos, enuncien con sus palabras las leyes del movimiento. Mira, la 7 tiene que, también hay que precisarse aquí. Mira, cuando San Marcos me preguntó el aprendizaje por descubrimiento, y lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Por eso te pido paciencia. Cuando San Marcos me preguntó por descubrimiento, no lo hizo con este ejemplo. Más bien, así como lo ves tú, podría ser significativo, porque el docente está brindando una experiencia previa que pueda conectar con los nuevos conocimientos, ¿ya? Hasta aquí donde lo ves así, podría ser significativo. ¿Cómo San Marcos me presentó por descubrimiento cuando asignó una tarea? El famoso Jerome Brunner estaba fascinado porque los profesores de primaria dejaran tareas, o sea, actividades, donde el sujeto construya hasta que logra descubrir un conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es marcar descubrimiento, ¿ya? Pero haciendo una precisión. Vamos a marcar descubrimiento, pero vamos a precisar algo. Primero, enunciar con sus propias palabras las leyes del movimiento. En primer lugar, para que el sujeto pueda evocar esta información, requiere de dos cosas. Primero, haber desarrollado un conocimiento mínimo sobre el tema, ¿sí? Porque las leyes del movimiento no es algo que, a ver, no sé, imaginemos, vi no sé, pateé una pelota y le digo, oye, esto es inercia. Oye, pero ¿qué es inercia? ¿Qué? Entonces ahí está el detalle. Enunciar con sus palabras las leyes del movimiento. Las leyes del movimiento son un conocimiento científico y si existe un conocimiento previo más que descubrimiento es significativo, ¿ya? Entonces, quien hizo la pregunta se concentró en esto, enunciar con sus palabras. Lo que pasa es que una de las características del aprendizaje por descubrimiento es que una vez de haber logrado el cambio en su conducta, él se haga consciente de lo que ha logrado y decir, sí, pues esto funciona así y así, ¿ya? 8. Diana, al resolver los ejercicios de RM, tuvo dificultades para hallar la solución en uno de ellos.
Ella dejó de intentarlo momentáneamente, pero a los pocos minutos se da cuenta de la solución y lo desarrolla correctamente. Esto lo aprenderemos la próxima semana y se llama comprensión súbita. Según Wolfgang Kohler, esto estimula la creatividad. Entonces, es dedo, ¿sí? Organiza el entorno de manera eficiente y obtiene la solución correcta. Al ver que un alumno está elaborando gráficos en su computadora, Pedro presta toda su atención porque quiere utilizar ese tipo de gráficos. Bueno, si es el mismo, si es una reproducción, si es la misma, es un aprendizaje por imitación. Entonces, esto lo vamos a conocer también, se llama observacional, también denominado vicario, 9 besos. Y la 10 dice, el niño que tiende a aislarse y evitarse con sus compañeros para que no se burlen de su disfemia, la disfemia es tartamudez, muestra una conducta que estaría regida. Ahora sí, esta es una pregunta bien formulada. Aquí tenemos que él evita, si él lo evita, ya, si él lo evita, es porque él quiere seguir estudiando, si él quiere seguir al colegio. Entonces la conducta se mantiene. Cuando tú te quitas algo aversivo, entonces es un reforzamiento negativo. Ah, profesor, entonces el niño tiende a aislarse y evitar conversar con sus compañeros para que no se burlen de él. Claro, ¿cómo los evita? Él sigue yendo al colegio, sí, pero el asunto es que él ahora los evita, él se refuerza negativamente. No se preocupen que esto del condicionamiento operante a detalle lo vamos a tratar la próxima semana. Muy bien. Recuerden que para mí prioridad es resolver las preguntas de admisión, ya que aquí podemos hacer muchas precisiones. Ya tú sabes cómo trabajo yo. Por favor, confírmame por el chat si estamos listos. Tenemos solamente, mira, 15 minutitos. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos entonces, ¿ah? Vamos entonces. A ver, tú elige, primero lo fácil o primero lo difícil. A ver, vamos, que tenemos poco tiempo. Primero lo fácil o lo difícil. Lo difícil, perfecto. Vamos con lo difícil entonces. Son 2:49. Perdón, 12:47, 2:49. Leo tu clave. Vamos. Listo. 2:49. Vamos, tú me dijiste las difíciles primero. Acá está la difícil. Metacognición 2019-2.
Ejemplo de metacognición. Veo que algunos se van, ya se están yendo. A ver, yo tengo como 10, creo, ¿ah? A ver. Dice, estrategia metacognitiva. Ya tú sabes, ¿verdad? Metacognición, supervisión de la información. ¿Sí? ¿Qué significa, profesor? Bueno, en la metacognición, ¿ella qué hace? Ah, profesor, ella lo que hace es organizarse. La persona se organiza. ¿Sí? ¿Qué más hace, profesor? Bueno, ella se supervisa. Bueno, a ver. Letra A. Para comprender mejor un tema, Dante siempre realiza esquemas como una forma personal de entender y evaluar lo que aprendió. Muy bien. B. La profesora recomienda a los estudiantes hacer cuadros sinópticos y que los practiquen varias veces para asegurar su aprendizaje. Eso no puede ser, porque la metacognición es un proceso de supervisión de la información autónomo, ¿no? ¿Verdad? Lo hemos visto. Perdón, entonces en la letra B, tú lo que tienes es que la profesora recomienda la organización de la información. La letra C dice, Eduardo lee sus anotaciones de clase y los textos que la profesora le brindó. Luego los repasa. Bueno, está en la primera, ¿no? Está en la primera, ¿sí? Profesor, ¿puede existir elaboración? Bueno, a ver, lee nomás, dice que lee nomás. Ah, no, esa es la primera. Elvira le cuenta a Berta que para estudiar practica la respiración y relajación. A ver, los que brindieron la clave dedo, no pues, dedo es autocontrol emocional, dedo no puede ser. A ver, enano, cuando Elena quiere aprender, siempre pide ayuda, analiza el contenido que le ofrece y decide estrategias de repaso. Uy, profesor, en enano dice repaso. Estrategias de repaso. A ver, a ver, a ver, a ver. Tienes dos opciones aquí. Te voy dando una última oportunidad. Ojo, avión o enano. Ya está. A ver, te doy una nueva oportunidad. Lo escribes por el chat. Avión o enano. Te pregunto yo, si es un proceso metacognitivo y este es individual, ¿por qué siempre pide ayuda? Si siempre pide ayuda, ¿es metacognitivo? Ya no, pues, ya no, ya no, ya. Porque está pidiendo ayuda. Pues mira, cuando Elena quiere aprender un tema específico, siempre pide ayuda. Oye, no pues, la metacognición es individual, es personal. Mira, Dante, siempre realiza esquemas como una forma personal de entender y evaluar lo que aprendió. Avión es la clave. En avión hay una metacognición. En la E falla, porque en la E siempre pide ayuda. Ujú. Ah, profesor, claro. Tiene sentido. ¿Listo? ¿Ya está? En avión se evaluó, pues, ¿verdad? En enano no se ha evaluado. ¿Listo? ¿Me confirman si están de acuerdo si es avión? ¿Ya estamos de acuerdo? Avión, listo. ¿Sí? Avión Dante es autónomo y se autoevalúa. ¿Listo? El enano ni siquiera te dice que se debe evaluar, sino que recién va a pensar la estrategia. No pues, muy tarde. Además dice que siempre pide ayuda. No, no hay forma. Siguiente pregunta. Está mejor. 2021. A ver. 2:54. 2:56. Leo tu clave. Vamos.
Muy bien, leo tu clave, por favor. Son 2:56, se ha cumplido. Muy bien. Aquí, como te has dado cuenta, confirma lo que hemos tratado la pregunta anterior, porque mira lo que dice. Reconozca su forma de aprender, toma en cuenta sus características personales y selecciona las estrategias para el logro de sus metas. Su aprendizaje es autorregulado. ¿Sí? Muy bien. Listo. Listo. Muy bien, es el propio estudiante, el solito, ¿no? Entonces es autorregulado. Clave avión. Muy bien, Maricielo, muy bien, André, muy bien, Génesis, muy bien, José, muy bien, Ivonne, muy bien, Carlos. ¿Listo? A ver, última pregunta ya para irnos. A ver, esta de aquí, pues. 2:59, leo tu clave, vamos. Muy bien, 2:59. Ya para despedirnos nos dice, la práctica de una conducta violenta como consecuencia de ver programas televisivos que presentan frecuentemente agresividad se denomina pues aprendizaje social. Así es, porque se ha realizado la pregunta a partir de la existencia de un modelo. ¿Sí? Muy bien, esto es correcto. ¿Listo? Profesor, no apareció vicario, no dice por observación. No, 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 mira, parece social. Por eso hacía hincapié en la explicación acerca de la existencia de modelos. Muy bien, has resuelto entonces 3 preguntas de admisión. Lo has hecho muy bien, creo yo. Ya son las 3 en punto. Cuídense, que les vaya muy bonito, que tengan una linda semana. Cuiden por favor muchísimo su salud y la salud de su familia. Nos vemos.